2. Ah, no importa, me va a salir bonito. Ajá, no, sí va a salir bonito. 4 a la 2x menos 3 más 1. Ah, ahora tengo que poner esta joda para que me dé. Ok, ajá, no, entonces no me sirve. Tiene que ser 2 aquí. Ni más 2, ¿viste? Tengo que cuadrar y aquí vamos a poner otro número para que no haya factor común. Vamos a poner 3. Ajá. ¿Para qué estoy haciendo yo esto? ¿Verdad? Chamo, pero la metí de frente. Hola. Yo no necesito cuadrar esto en ningún punto. Puede ser cualquier cosa. Sí, así como está bien. ¿Ves? Sí, así es, así. Estas dos funciones definidas en el intervalo. Ah, ya sé. Ya, el intervalo, ese es el que tengo que cuadrar. Porque si no va a quedar. No, bueno. Sí. No importa. Que salga lo que salga. No importa. Que sea lo que Dios quiera. Ajá. Definir en el intervalo ese. Verifica si cumple con la hipótesis del teorema de Cauchy y determina de ser posible él o los valores de C. Bueno, tú vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? Tú dices, bueno, la función f de x igual a esto, x más 3 menos 4 es continua en ese intervalo y además derivable en ese intervalo. ¿Dónde? Ah, verdad, la base no es E sino 2. Ajá. De igual manera, ustedes escriben lo mismo, así. La función g, no se te olvide, g de x igual a 4 elevado a la 3x más 2 más 1 es continua en el intervalo menos 1, 1 y además es derivable en el intervalo menos 1, 1. Entonces, ¿qué dice? Si esto se cumple, entonces por el teorema de Cauchy existe C en el intervalo menos 1, 1 tal que f' de C f' evaluada en C dividido por g' evaluado en C es lo mismo que f de B menos f de A sobre e de B menos e de A. Bueno, vamos a buscar ese valor de C, ¿no? Vamos a encontrar ese C. Él o los valores de C, no sé cuántas pueden haber. Bien, pero vamos a buscarlo. Bueno, entonces comenzamos con, si calculamos, vamos a calcular la derivada de f. La derivada de f es igual a, bueno, 2 elevado a la x más 3 por el logaritmo neperiano de 2, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Eso es. Y si le evaluamos en C, entonces f' de C es igual a 2 a la C más 3 por el logaritmo neperiano de 2. Este paréntesis no le hace falta, no sé por qué lo puse. Pero bueno, no importa. Ajá, ahora G'. La derivada G' es igual a ¿cuánto a? ¿A cuánto a? 4 elevado a la 3x más 2 por el logaritmo neperiano de 4 por 3, ¿verdad? Eso, Ok, muy bien. O sea que esto implica, esto me queda, que G' evaluado en C es igual a, voy a poner, ¿qué hago con este 3? Este 3 estorba. Vamos a dejarlo ahí. 4 a las 3C más 2, logaritmo de 4, aquí si hace falta el paréntesis, ¿sí? Por 3. Pues si no, entonces uno termina metiendo 4 por 3, 12, ¿no? Ustedes son arrechos, ustedes multiplican lo que no deben. Ajá, entonces, ya tenemos esto. Entonces, pero vamos a calcular f de B, f de todo eso. F de B.
sería f de 1. F de 1 sería entonces 2 elevado a la 4 menos 4. Bueno, 2 a la 4 es 16, ¿no? 2 por 2, 4, ajá, 16. Menos 4, 12. ¿Sí? Ajá, bien. Y f de menos 1 me da ¿cuánto? 2 elevado a la 2 menos 4. Ay, esto me da 0. Quedó bonito, ¿viste? ¿Ves? Ajá, ahora g, aquí donde va a estar la locura, pero bueno, g de 1 es igual a 4 elevado a la 7. No me jodas. 4 a la 7 más 1. ¿Viste? ¿Ves? Ahí donde yo dije, no, a la 5, a la 5. 3 más 2, 5, sí, sí. Ve, 4 a la 5. Dios señor. Sí, eso hay que sacarlo, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 1024. ¿Cuánto? Bueno, más 1, 1025. 1025. Ok, listo. Y ahora g de menos 1. G de menos 1 es igual a 4 elevado a la menos 1 más 1. Es decir, que esto es un cuarto más 1 y esto es igual a 5 cuartos, ¿verdad? 5 cuartos. Eso, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos todo listo para buscar el valor de c. Entonces sería 2 elevado a la c más 3 por el logaritmo neperiano de 2 entre 4 elevado a la 3c más 2 por el logaritmo neperiano de 4 por 3 igual a f de b, f 12 menos 0 sobre 1025 menos 5 cuartos. Esto quedó demasiado feo. Uy, no. Profe, para buscar valor de C, sí, claro, usted estudia ingeniería, usted está en condiciones de hacer. ¿En serio, profe? Sí, claro. ¿Cómo va a ser? No me joda, ¿en serio? Sí, claro. Si usted no está en condiciones de resolver esta ecuación, no merece estar en ingeniería. ¿Bien? Ahora, primero. Ay, profe, los logaritmos no se van. Claro, así como están, no se van, obvio. Pero este 4 es lo mismo que 2 a la 2, ¿no? Y el 2 que sale aquí puede bajar a multiplicar el logaritmo, ¿no? Y ese 2 multiplica este 3 y me queda 6, ¿verdad? Es decir, que sí los puedo cancelar. ¿Verdad que sí los puedo cancelar? Claro. ¿Bien? Profe, lástima, estas bases son diferentes. No, no son diferentes, sí son iguales. Porque este 4 usted lo puede escribir como 2 a la 2, ¿no? Y entonces se multiplican los exponentes. Tengo la misma base, coloco la misma base y el resto de los exponentes, ¿no? Claro. ¿Ves? O sea que todo esto se puede simplificar dramáticamente, ¿no? Aquí tengo una suma de fracciones y después una doble C, ¿no? Por eso, entonces, bueno, vamos a sacar cuenta. Entonces, me queda 2 a la C más 3 por el logaritmo neperiano de 2 sobre 2 a la 2 elevado a la 3C más 2 por el logaritmo neperiano de 2 a la 2 por 3. Tengan en cuenta que, bueno, sí, ya lo advertí. Ajá, entonces esto me queda ¿cuánto? 12 sobre 4 por 25 menos 5 sobre 4. ¿Eso cuánto da? A ver, está bien. Eso me da una fracción. $5,000, ¿no? Ah, 4.100, exacto. Menos 5, 4.095. Ajá. 4.095 sobre 4. Bien. Ajá. Sigamos entonces simplificando esto. Este 2 vas a multiplicar. Estos 2 se multiplican. Bien. Ajá. ¿Alguno le quiere tomar foto a esto? Antes de borrarlo.
A ver, muchachos, ¿qué tipo de ecuación estoy resolviendo? No, logarítmica no es. Racional. No, mire bien qué tipo de ecuación estoy resolviendo. Una Exponencial. ecuación exponencial. Claro. Y cuando se resuelve una ecuación exponencial, ¿cuál es el principio básico que debemos recordar para resolver una ecuación exponencial? ¿Cuál es el principio básico? Llevar todo a una misma base. ¿Bien? Así como el principio básico cuando se resuelven ecuaciones logarítmicas consiste en llevar todo a un solo logaritmo. En las ecuaciones exponenciales se lleva todo a una misma base. Profe, ¿es posible llevar todo a una misma base? Yo diseño los problemas para que sean así. Los problemas en donde no se puede llevar todo a una misma base requiere de calculadoras, un procedimiento adicional allí. En realidad se puede hacer también manualmente, también, pero ¿para qué hacerlo? Podríamos hacer uno para que se den cuenta que no es una cosa complicada. Bien, si no tengo la misma base. ¿Ven que ahí puedo llevar todo a la misma base? ¿Ves? Porque puedo descomponer 4 para que me aparezca la base 2, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Pero si hubiese sido, por ejemplo, la función f de x con base 2 y la función g de x con base 5, ¿puedo llevar todo a la misma base? No, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ese sería otro tipo de problema, ¿ves? ¿Entienden? Esa sería otra situación. Ajá. Ya está listo entonces. Vamos a copiar aquí, vamos a seguir aquí. Mira, muchachos, yo le doy clase a gente de afuera, básicamente estudiantes de México y de Chile. Y a veces de España, pasa que los de España, por puta, me toca pararme en la madrugada, chaval. No, nos vemos tempranito, a las 8 de la mañana, a las 7 me dijo una vez uno. Y dije, mierda, a las 7 está la bomba para mí. Y dije, no, pero duerme un poquito más, chavo. Duerme un poquito más, nos podemos ver a las 9 de la mañana. No, cónchale, a las 9 para mí no. ¿A qué hora puede? A las 8 de la mañana. Y yo, ¿qué más? A las 2 de la mañana estoy yo dándole clase. Me queda de otra. Y yo le doy clase a estudiantes de afuera, chavo. Y yo veo que a ellos los ponen a resolver unas mariqueras, chavo. Unas vainas demasiado sencillas. Y digo yo, ¿en serio? Sí. Con razón, los chavos de la facultad salen de esta vaina, se van a cualquier país de esto y le dan 2 coñazos de poco de gente, chavo. Porque estos chamos uno sí los pone a parir. Claro, uno se queda aquí con lo evidente, aquí vaya, resuelve. Uno que otro, que me he encontrado por ahí que yo, esto sí está interesante, uno que otro. Pero la mayoría, muy sencillo, en serio. Bueno, ajá. Entonces ahí tenemos 2 elevado a la c más 3, 2 elevado a la c más 3 por el logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 2 sobre 2 elevado a la 2. no, 6. 6c más 4, 6c más 4 por logaritmo neperiano de 2 por 3, ¿verdad? 6. 6. 2 por 3, 6. O sea, por el exponente. ¿Cuánto? ¿Verdad? Si hay un coche 2 ahí, sí es verdad. Me queda 6, cierto. Este 2 que está aquí. Este 2 vas a multiplicar. Vas a multiplicar 2 y ese 2 multiplica este 3. Exacto. ¿Cierto? Bien. Ajá. Y esto es igual a, y al hacer doble, si ahí que me queda. 4 multiplica 12. ¿Me queda cuánto? 48. 4 por 2, 48, ¿no? Sobre 4095. 48 sobre 4095. Así es, 4095. Ajá, listo, bien. Entonces, estos dos, chao. Entonces, este 6 lo paso a multiplicar para allá, para que me queden las 2 bases iguales. ¿Ven que me quedan las 2 bases iguales? Coloco la misma base, y resto los exponentes.
C más 3 menos 6C menos 4, ¿sí? Igual a 6 por 48. ¿Eso cuánto me da? No sé. 288. 288 sobre 4095. Ahora entonces esto se resta acá y me queda 2 elevado a la menos 5C, ¿verdad? Menos 1. Igual a 288 entre 4095. ¿Ves? Se lleva todo a una sola base. ¿Ven? Esa es la intención. Bien, la intención es transformar todo a una misma base. ¿Por qué transformamos todos a una misma base? Bueno, para poder eliminar la función, la base o la función exponencial a través de su función inversa. ¿Y cuál es la función inversa de la función exponencial de base 2? ¿El logaritmo de qué base? En base 2. Exactamente, claro. Entonces yo voy a componer con el logaritmo de base 2 a ambos lados. ¿Ves? Eso es lo que voy a hacer. Voy a componer con logaritmo de base 2 aquí y con logaritmo de base 2 acá. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 2 a la menos 5C menos 1 igual al logaritmo en base 2 de 288 dividido entre 4095. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto vas a multiplicar, ¿verdad? Entonces esto me queda menos 5C menos 1 que multiplica a el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? 1. Esto vale 1. Y aquí me queda el logaritmo en base 2 de esto, de 288 entre 4095. Y de ahí despejamos esto. Este que está restando pasa sumando, menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? O sea que nos va a quedar que C es igual a logaritmo en base 2 de 288 sobre 4095 sobre, digo, más 1, ¿verdad? Más 1 entre menos 5. ¿Verdad que menos 5? ¿Sí? ¿Ves? Eso es un número, muchachos. A que no les guste, bueno, no tienen por qué caerles bien, pues. O sea, eso es un número. Bien, necesitan calcular eso en una calculadora, por supuesto. Pero si usan la calculadora que tienen allí, van a calcular eso mal, porque lo van a calcular con logaritmo en base 10. La calculadora de ustedes está solamente con logaritmo en base 10, no logaritmo en base 2. A menos que ustedes sean un poquito más ricos, ¿verdad? No que esté bueno, sino que tenga más dinero, ¿verdad? Entonces usted tiene una calculadora que le permite colocar un logaritmo en cualquier base. O a menos que usted sea mucho más pila que los demás, no pago por una calculadora, sino que descargo una aplicación bien buena en internet, gratuita, sacada la propaganda, no importa. Y también esa calculadora que usted descargó, esa aplicación, le permite colocar un logaritmo en base 2. ¿Hay gente en esa situación? ¿O alguno de ustedes era como yo, que no tenía calculadora? Yo no tenía esa mierda, entonces yo cargaba era un libro para arriba y para abajo, que se llamaba Tablas de Allen. Yo pensé que esa vaina era solamente una pesadilla mía. Resulta que el miércoles pasado, ¿sí? Es una división de logaritmo, exactamente. Es decir, que si yo tengo el logaritmo en base A de B y yo lo quiero transformar a, por ejemplo, base 10, vamos a ver, vamos a suponer que esto es esto, ¿no? Así. Vamos a ver de dónde sale la forma. Entonces, si yo tengo eso, yo aplico la base a ambos lados, porque es la función inversa del logaritmo en base A, ¿verdad? Entonces, esto me queda A elevado al logaritmo en base A de B igual a A elevado a la X. Entonces, esto, por propiedades de los antilogaritmos, esto me da B. Me queda A a la X. Ahora entonces, ya que tengo esa opción,
ya que me permiten, encuentro. Entonces yo ahora aplico el logaritmo en la base que yo quiero. ¿Qué fórmula, en qué fórmula la quiero? ¿Con logaritmo en base 10 o con logaritmo neperiano? Ambas. Bueno, cualquiera, no importa. Vamos a suponer que la queremos en logaritmo neperiano. Entonces aquí yo aplico el logaritmo neperiano a ambos lados. De ambos lados aplico el logaritmo neperiano. De este lado coloco el logaritmo neperiano de b igual al logaritmo neperiano de a elevado a la x. Este x baja a multiplicar el logaritmo. Entonces me queda el logaritmo neperiano de b igual a x que multiplica el logaritmo neperiano de a. Y ahora yo despejo la x, entonces la x me queda logaritmo neperiano de b entre logaritmo neperiano de a. Y ahora entonces este x lo coloco aquí. ¿Ve? Y aquí está la fórmula. El logaritmo en cualquier base a de b es lo mismo que el logaritmo neperiano de b dividido entre el logaritmo neperiano de a. Aquí está la fórmula. Se dieron cuenta que lo transformé, encontré la fórmula para el logaritmo neperiano, pero si hubiese puesto aquí logaritmo en base 10, logaritmo vulgar, llegó a lo mismo, ¿verdad que sí? Entonces aquí sería LOG en base 10, por supuesto. Entonces tendría la fórmula para calcular el logaritmo en cualquier base. ¿Ves? Significa que si yo, de verdad, estoy en esa situación en la que soy como así, que no tengo, así como ustedes están como yo, porque no tienen esa calculadora súper arrechísima, ¿no? Y yo le di gracias a Dios que me conseguí esa bicha, ¿no? Yo sentí, bueno, primero sentí pena por la persona que dejó la calculadora. Después yo creo que él lo hizo a propósito. Porque yo pasaba lechera con esa mierda, se me apagaba. O sea, tenía que dejarla en el sol un rato para que agarrara energía. Parecía un personaje de las comiquitas que se llama Birman, el hombre pájaro. No, usted es un chacarayito. Pero si le preguntas a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, no, un tío viejo. No le diga eso, yo sí me acuerdo, coño. Ah, sí. Ah, bueno, entonces. Entonces, claro, esa calculadora me recordaba a Birman, tenía que dejarlo en el sol un rato para que agarrara carga. Entonces me metí en los salones de ciencia abajo en los B y esa mierda es una nevera y ahí colapsaba. O sea, yo iba corriendo, yo tenía un examen, paraba en el balcón afuera, agarraba carga, ya corría, llegaba al salón, sacaba la cuenta. Mierda, se me volvió a apagar, corro otra vez, agarré carga, sacaba la cuenta que me iba por el camino de 0,400, llegaba al salón, 0,10, ay, bueno. ¿Ves? No, era muy jodido, chamo. Era muy arrecho. Entonces después yo dije, no, ya sé lo que pasó, este desgraciado me jodió. O sea, el dueño de esta calculadora no me hizo un favor, lo que hizo fue joderme la vida. Después yo empecé una búsqueda por el dueño de la calculadora. ¿Quién dejó esta calculadora en una buceta que tengo su calculadora para entregársela? La publiqué por toda la facultad. Al otro día encontré un avisito que decía, ni en sueño. Yo dije, bueno, ya, ni sigo. Tiré esa mierda y se la dejé encima en ciencia, así la dejé encima de las banquitas y dije, aquí va a llegar alguien, se la va a llevar y listo. Y continuó la maldición. No, por supuesto, alguien la agarró. Gracias a Dios que esa calculadora no era como Anabel. Tenía miedo que abriera la puerta de mi casa y la calculadora en el piso. En serio, dormía con ese susto. Pero entonces, aplicando la fórmula esa, ¿verdad? Usted dice que el logaritmo en base 2 de 288 sobre 4095 es lo mismo que logaritmo neperiano de la base va arriba, ¿verdad? Logaritmo neperiano de la base, dividido, no, perdón. No, la base va abajo, ¿cierto? Logaritmo neperiano de 288 entre 4095 dividido entre el logaritmo neperiano de la base de 2. Y eso sí lo puede tener usted. Cualquier calculadora tiene logaritmo neperiano. Por muy miserable que sea esa calculadora, tiene logaritmo neperiano. No. ¿Ve? Entonces eso le va a dar un valor de esto
Eso lo van a sumar a 1, le va a dar negativo, por supuesto. Ese negativo le suman a 1. El logaritmo da negativo. Ajá, esto da negativo, esto. Sí. Menos 0.78. Ajá, menos 0,78, le sumas 1. Sí, lo que necesitamos es una aproximación, muchachos. Ajá, ¿cuánto da? Menos 0,78 más 1. 0.21. 0,21. Y eso lo dividimos entre menos 5, ¿y cuánto me da? 0, 0 y 0. Menos 0.04. Menos 0,4. Listo. Ajá, ese valor está en el intervalo ese donde estamos trabajando. Sí. Ahí está. Esto pertenece al intervalo menos 1. Bien, entonces, este es un problema bien chévere, porque nos invita a resolver ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales que nosotros podemos resolver son las ecuaciones exponenciales que se pueden reducir a una misma base. Esas las podemos resolver nosotros. Cuando digo nosotros, es que nosotros en un examen, sin ayuda de una computadora, nada más que con propiedades exponenciales, con propiedades logarítmicas, con ese tipo de cosas, podemos resolver. No puedo ponerlos a ustedes en un examen o en el problemario a resolver un problema de este tipo donde este tenga base 2 y este tenga base 5. No puedo, porque si los coloco en esa situación, aquí van a tener bases diferentes y no la pueden transformar en la misma base. ¿Bien? Entonces, resolver un problema como eso amerita una modificación. ¿Bien? Y bueno, Pero una cosa, no da. no da eso. El logaritmo de base 2 o igual, el logaritmo de primera tal da menos 3,82. Ajá. Bueno, o sea, aproximado. Ok. Ay. O sea, lo saqué por el. Ajá, resultado total, ¿cuánto dan? 0,56. 0, 56. ah, bueno, pero está ahí adentro, ¿no? Eso. 0, entonces, ¿qué pasó? Piensa que curar es echar a perder, chamo. No será la que yo dejé allá. Ay, chamo, hay que ver esa calculadora bien, chamo. Yo le hice una marquita por si acaso. ¿Ven? Entonces yo no puedo colocarle un problema de eso a menos que sea posible. Por ejemplo, vean ustedes. Así sí puede ser. Así sí puedo. Si es así, sí puedo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, todo sigue igual, ¿verdad? Todo igualito. El problema va a estar aquí, ¿no? Que aquí voy a tener 2 elevado a la c más 3 y aquí 5 elevado a la c más 2. ¿Ves? Claro, aquí vamos a tener logaritmo de 5 y aquí logaritmo de 2. No se van a poder cancelar los logaritmos, pero sí se puede pasar a multiplicar por el otro lado, ¿verdad que sí? Este se puede para acá dividiendo, este se puede pasar para acá multiplicando, este se puede, ¿verdad? ¿Verdad que se puede hacer? Claro. Bien, o sea, eso no hay ningún problema. Por supuesto, no, esto no van a ser los números, que van a ser otros números, ¿no? Ese por 3 no iría, Claro, ¿verdad? porque las bases son diferentes, ¿no? Aquí va a dar otra cosa. Pero ahí el por 3, logaritmo. Ah, no, aquí sería por 5, exacto. No, por nada. Ah, no, por nada, ¿verdad? Porque esa no es la deriva interna. Exacto, aquí ya no haría eso, ¿ves? Aquí me va a dar un número n, ¿ves? Esto es un número. Vamos a ponerlo así. Esto va a dar un número aquí, ¿ves? Y usted pasa esto, ¿ves? Y aquí entonces le va a quedar, ¿qué va a hacer usted con este? Este usted lo descompone como 2 a la 3, 2 a la c por 2 a la 3, mientras que aquí abajo le queda 5 a la c, 5 a la c por 5 a la 2. ¿Ves? Y del otro lado va a seguir siendo un número, ¿no? Claro, un numerote, esa cosa, ¿no? Pero sigue siendo un número, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro. Yo un número aquí, con esto multiplicando, un número. Bueno, esto es otro número, esto es otro número, ¿no? Entonces usted lo pasa para acá dividiendo, lo pasa para acá multiplicando, ¿verdad? ¿Bien? Y del otro lado le va a quedar un número, ¿no? Claro, entonces le queda 2 a la c sobre 5 a la c
igual a un número de este lado. ¿Eh? Entonces usted dice, profe, pero ¿cómo hago aquí si las bases no son iguales? Es verdad, las bases no son iguales, pero usted lo puede transformar como ¿verdad que sí? Sí. Claro. Y entonces le queda aquí un número, ¿no? Y ahora aplica qué logaritmo. Al que usted quiera, ¿no? Por supuesto. Logaritmo neperiano si quiere. O si quiere logaritmo en esta base para que le dé 1. ¿Ves? Y después hace. Es decir, que sí puedo preguntarle bases diferentes, pero teniendo en cuenta que aquí tiene que ser 1. Porque si yo coloco otro número ahí diferente de 1, aquí te va a quedar un número. ¿Y cómo vas a hacer para sacar ese número ahí? Pues, ¿entiendes? Entonces, en esa situación, en una situación más generalizada, no tienen ustedes herramientas para trabajar, no las tienen. ¿Bien? Pero en situaciones como esta, sí, se lo pueden llevar para su casa, este mismo como está, para que lo trabajen, para que lo resuelvan, ¿ve? Así como está. ¿Ve? Con el mismo intervalo y todo, ese mismo problemita, igualito, como un ejercicio, como un APH. Claro, sí. La única que me va a entender es la más chiquitica, pero no vi. Mamá, aquí también te manda el APH. Sí. No, claro. Bien, se lo llevan y lo trabajan en su casa. Se van a dar cuenta que van a encontrar eso en algún momento en el camino. Que de X es la función identidad. Se siguen valiendo las dos condiciones, ¿verdad? El hacer que de X la función identidad es continua y es derivable, ¿verdad? Entonces la derivada en C de F me queda F' en C, ¿verdad? ¿Ven? Pero la derivada de G, ¿cuánto me da? 1. Bien, yo no voy a poner 1 ahí, sería muy feo, muy malasangroso poner 1 ahí. Pero ahí hay un 1, ¿verdad? Y si yo calculo la imagen de B, ¿cuánto me da? Es la función identidad, ¿no? ¿Cuánto me da la imagen de B? B, ¿verdad? Y si calculo la imagen de A, ¿me da? A. ¿Qué tenemos aquí? Lagrange. ¿Qué tenemos allí? El teorema de Lagrange, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es el teorema de Lagrange? Es decir, que el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy es más general. El teorema de Lagrange es una particularidad del teorema de Cauchy. ¿Cuál es la particularidad? Cuando la función g de x es la función identidad. ¿Ven? ¿Está claro entonces? Es decir, que Cauchy es mucho más general que Lagrange. Ok, ¿capta la idea entonces? ¿Sí? Vamos a ver el teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy, teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? Tenemos que tengo una función f continua, ¿verdad? Sí. Si f es ahí, si f es continua, f es continua en el intervalo AB, f es derivable en el intervalo AB, abierto AB. Bien, ese es el teorema A. Y tengo, si f es continua, el teorema de Lagrange. Vamos a ver el teorema de Lagrange, es lo que dice, ¿no? Tengo CAF definida en el intervalo AB, ¿no? Ok, eso es lo que tenemos. Eso es lo que es el teorema. ¿Qué pasa si f de B es igual a f de A? Se vuelve 0. Entonces esto me daría ¿cuánto? 0, ¿verdad? Sí, 0. Y si f de B es igual a f de A, esto me da 0. ¿En dónde estamos? Teorema de error. Es decir, que el teorema de error es un caso particular del teorema de Lagrange. ¿Ven la relación que hay entre los tres teoremas? El teorema de error es una particularidad del teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es una particularidad del teorema de Cauchy. Por eso es que uno enuncia el teorema de Cauchy para mostrar
de dónde o cuál es la relación que hay entre estos tres teoremas. Los cuatro teoremas, teorema de Bolzano, Rolle, Lagrange y Cauchy, constituyen cuatro teoremas fundamentales de las funciones continuas y derivables. Son teoremas fundamentales. Uno agarra un libro, por ejemplo, el Spivak, a veces lo traigo para mostrar, un libro clásico, viejo. Eso es como una referencia mundial, ¿bien? Mundial. O sea, cuando yo me gradué de licenciado en matemática, le pregunté a un profesor al que le tenía mucha confianza, le digo yo, profe, ¿y ahora qué hago? Y me dice él, ¿ahora qué haces? Estudia el espíritu. Me dijo así, estudia el espíritu. Bien, y ese libro no lo tiene, no, yo te lo regalo. Y en efecto fue así, me regaló los dos tomos. Yo fui a su oficina y allá está todo. Tiene dos tomos. Michael o Michael Spivak. Y yo me los llevé y tremendo libro para que. El segundo no lo estudié. El primero sí lo estudié todo, completo. Es tremendísimo libro. O sea, yo le decía, ya entiendo por qué el profesor me mandó a estudiar este libro. Todo matemático. La regla de L'Hopital es una técnica que nos permite calcular límites. Es eso, básicamente es eso. Nos permite evitar resolver indeterminaciones que antes eran complicadas de resolver. ¿Cuáles son las indeterminaciones que nosotros estudiamos en cálculo 10? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, ¿verdad? Y los más osados llegaron a 1 al infinito. 1 al infinito. Los más, ¿verdad? No todo el mundo llega aquí. Yo a veces llego aquí, a veces no. A veces lo explico, a veces no. Bien, pero nosotros en cálculo 10 aprendimos a resolver esta indeterminación. Bien, pero hay muchas más indeterminaciones. Por ejemplo, está la indeterminación 0 por infinito, infinito a la 0, y está también 0 a la 0. ¿Bien? Hay más indeterminaciones. Entonces, ¿cómo resolver estas otras indeterminaciones, incluyendo estas que están aquí? Aunque ya nosotros sabemos cómo resolver estas. Estas las tenemos. Chévere. Pero la técnica que vamos a desarrollar, que nos va a permitir resolver estas indeterminaciones, también nos va a servir para resolver estas indeterminaciones. Es decir, que la técnica que vamos a ver me permite resolver cualquier indeterminación. Pero tiene restricciones. O sea, hay situaciones, hay problemas en los que lamentablemente no se puede aplicar. ¿Bien? Porque simplemente no sirve, falla. Es decir, la técnica no es infalible, tiene fallas. Por eso es que se estudia lo que ustedes estudian en cálculo 10. Porque en el caso que falle, pues hay que recurrir a las técnicas que aprendimos en cálculo 10. ¿Ven? Así de simple. Pero en el caso que no, es una belleza. ¿En qué consiste la regla de L'Hopital? Consiste en lo siguiente. Fíjense, es una técnica, muchachos, para calcular límites. Básicamente es eso. La regla de L'Hopital consiste en lo siguiente. Regla de L'Hopital. Bien, no sé si enunciar eso. De verdad que esto es una perdedera de tiempo escribir todo esto. Bien, hay muchas cosas. Voy a escribirlo, voy a resumir mucho esto porque esto es muy matemático. Y honestamente lo que interesa es simplemente eso. Yo quiero resolver un límite cuando x tiende a un número a. Este a podría ser infinito, ¿no? O sea, a podría ser finito o infinito, sin ningún problema. X tiende a A y tengo f de x sobre f de x. Bueno,
Cuando yo inspecciono, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Imagino su profesor le diría en cálculo 10, se inspecciona el valor del límite, ¿verdad? Cuando yo inspecciono el valor del límite, puede ocurrir que me dé una indeterminación. ¿Bien? Si no me da una indeterminación, ¿qué hacer? Nada. ¿Qué encontramos? Entonces puede ser que me dé 0 sobre 0, puede ser que me dé infinito sobre infinito, puede ser que me dé infinito menos infinito, puede ser que me dé 1 a la infinito, puede ser que me dé... Bueno, ustedes dirán, ¿cómo me va a dar 1 al infinito aquí, profe? ¿Está loco? Pues es verdad, tiene razón. Ahí no me va a dar 1 al infinito. ¿Cómo si es una división? Tiene que ser o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, porque es una división, ¿verdad? Obvio. Claro, una división. Pero a veces esas divisiones podrían dar 0 por infinito. ¿Cómo así, profe? Claro, porque si usted nota bien, es posible que este límite sea de esta forma. ¿Ven? ¿Verdad que esto es esto mismo? ¿Ven? ¿Y qué pasa si este me da 0 y este me da infinito? 0 por infinito, ¿ves? A pesar de que es una división, me podría dar 0 por infinito. Así que mucho cuidado con esto, ¿no? Porque esto a veces es una trampa. Ay, profe, como en el numerador me da infinito y abajo el límite en el cociente me da 0, entonces eso es tanto. Yo digo, cuidado, porque no es que el límite del denominador te da 0, es que 1 entre esto me da 0. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, bueno, lo cierto es que podría pasar esto puede ocurrir. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, que yo esté calculando un límite cuando x tiende a A, y yo tenga una función f de x elevado a una función g de x. Entonces, cuando yo tengo algo como este y yo hago la inspección del límite, esto me podría dar 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Infinito a la infinito no es indeterminado, ¿está claro? Infinito elevado a la infinito no es indeterminado, no lo es, por si acaso, ¿no? O sea, infinito elevado al infinito es infinito. ¿Bien? Porque yo puedo multiplicar, es decir, no hay ningún problema en afirmar que ese número es increíblemente grande. El problema con esto es que infinito a la 0, alguien podría pensar que es 1, porque como dice por allí, todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Bien, pero esa afirmación es todo número finito elevado a la 0 es 1, es decir, la base tiene que ser finita, no puede ser infinito. Incluso, más aún, la propiedad debería establecerse de esta manera: todo número finito diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Todo número finito diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Porque si la base yo permito que dé 0, aparece esta indeterminación: 0 elevado a la 0. Hice un experimento con los niños de primer año, y los puse a trabajar expresiones, a simplificar expresiones numéricas con así, potencia y todo eso. Y en uno de los ejercicios coloqué que la base me diera 0 y el exponente me diera 0. A ver qué me decía. A ver con qué se aparecía. Y solamente uno me dijo: profe, esto no sé qué es. Todos dijeron que era 1. Todos los demás dijeron que es 1. Y le dije: ¿por qué dicen que es 1? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Lee el cuaderno otra vez. Busca el cuaderno en donde vimos la clase y repite lo que yo te escribí en el pizarrón. Lee. Entonces yo les coloqué a ellos: todo número diferente de 0 o toda potencia de base diferente de 0 y exponente 0 es 1.
Toda potencia de base diferente de 0 y exponente 0 es 1. Te estoy diciendo que la base tiene que ser diferente de 0. Ah, es que mi mamá me dijo que todo número elevado a 0 es 1. No, 1. Otro, no, es que yo tengo un profesor que va a mi clase y me dijo que todo número elevado a 0 es 1. Y yo le dije, no, yo entiendo. Ese es el problema. Que quien te está dando clase no sabe lo que está haciendo. O sea, tiene un error conceptual allí. Porque no es que todo número elevado a 0 es 1, no. Todo número, yo no le dije a ellos finito, porque el concepto de infinito para un niño de primer año no es fácil de digerir. Es más, vine y cometí el error de decir, bueno, a la costumbre, que una suma siempre es un aumento. Pero no siempre una suma es un aumento. Si yo sumo negativo no me da más grande, me da más pequeño. ¿Ves? Entonces cuando yo dije eso, que toda suma es un aumento, una niña se me acercó y me dijo, profe, eso es falso. Y yo me agarró el cuento, dije yo, ¿por qué dices que es falso? Porque si yo tengo menos 1 y menos 3, eso me da menos 4. Y menos 4 es más pequeño que menos 1 y que menos 3. O sea que no aumenta, disminuye. Digo yo, porque lo que acabo de decir es solamente válido para los números naturales. O sea, si hay muchachitos en el liceo que piensan, porque sí hay, porque saben. Entonces, pero claro, no son todos, yo no puedo ya dejarme llevar por todo. Por uno, pensar que todos son así. Entonces yo le dije, bueno, tengan en cuenta eso. Entonces aquí, por eso, si yo tengo algo como esto, cuando inspeccione el límite, puede pasar que me queden estos 3 resultados. ¿Ves? Entonces fíjense ustedes, la regla de L'Hopital me va a permitir calcular, vamos a probar esto. Bueno, toda escoba nueva barre bien. Entonces, al principio se va a ver chévere. La regla de L'Hopital me va a permitir calcular estas indeterminaciones directamente. Ahora, estas indeterminaciones no, directamente no. Tengo que hacer modificaciones. Tengo que modificar el límite para poder aplicar la regla de L'Hopital. Es decir, si yo inspecciono el valor de un límite y me encuentro que esto pasa, entonces aplico la siguiente fórmula. El límite cuando x tiende a de f de x dividido entre g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de la derivada f de x dividida entre la derivada g de x. La demostración de este límite, de esta fórmula que está aquí, ¿ven? Miren esto, así. Esto se puede aplicar, siempre y cuando este límite, esto se puede decir, siempre y cuando esto tenga estas indeterminaciones. Si tiene estas indeterminaciones, si tiene estas indeterminaciones, esto se puede aplicar. El fundamento teórico de esta fórmula viene, lo borré, de la regla de Cauchy. ¿Recuerdan que Cauchy tiene un cociente derivado así? De ahí lo tenemos. Y ahí se toca. Bien. La expresión, esto viene a consecuencia del teorema de Cauchy. Repito, eso se puede hacer siempre que tenga esa indeterminación. Si no, no. Por ejemplo, fíjense. Límite cuando x tiende a un número, vamos a poner 0, del 0 de x sobre x. Todo el mundo sabe que eso es 1, ¿verdad? Pero en realidad tiene una indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Entonces, como tiene la indeterminación, aplico la regla de L'Hopital y cómo me queda ahora el límite. Coseno, la derivada del seno es el coseno sobre 1, ¿verdad? Y si yo evalúo, ¿cuánto me da?
sea, si tengo ahora, por ejemplo, límite cuando x tiende a, por ejemplo, a 2, de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si inspeccionamos eso me queda 0 sobre 0. Como tengo indeterminación 0 sobre 0, aplico la regla de L'Hopital. Y si aplico la regla de L'Hopital, derivo, ¿verdad? Derivo el numerador, derivo el denominador. No es que la derivada un cociente, ¿no? Mucho cuidado. Derivo el numerador, derivo el denominador. La derivada del numerador es 2x y la derivada del denominador es 1, y si inspecciono el valor del límite, ¿verdad? 4. ¿Viste? Cero factorización. Cero factorización. Cero. Ya, dejamos eso atrás, muchachos. Sí. Si tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende, qué sé yo, a 0, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, menos 2 sobre x al cuadrado, por ejemplo. O vamos a poner, no x al cuadrado, sí, x al cuadrado. Ajá, x al cuadrado, por ejemplo. ¿Ven? Da 0 sobre 0, ¿verdad? Aplicamos L'Hopital. Da 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital. Me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 4, digo más 4, sobre 2x, ¿no? 2x arriba, ¿verdad? Menos, ¿para qué es? No, pavoso, ¿sabes? 2x, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces podemos simplificar estos dos. Bueno, a veces es necesario hacer una manipulación algebraica, como una doble C, una suma de fracciones, ese tipo de cosas. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de 2x, a ver, aquí abajo se supone que hay un 1, ¿no? Entonces este 2x multiplica 1, me queda 2x, y este, no, perdón, ese ya cancelé el 2, me queda solo x, ¿cierto? Me había cancelado el 2, ¿cierto? Me queda x, y aquí abajo me queda 2x por este, ¿no? 2x por la raíz de x al cuadrado más 4. Bueno, obvio se va x con x, ¿verdad? Obvio, o sea, tampoco es que, ay, profe, ahora yo no puedo cancelar, no, obvio. O sea, son las técnicas que aprendimos. O sea, ahora es que, no, es que tiene que ser la regla de L'Hopital. Si no aplico la regla de L'Hopital, entonces me sale mal. No, si tú ves esta cancelación, cancela, por Dios. ¿Ves? Entonces, si evalúas, te queda 1 sobre 2 por 2, ¿verdad? Y esto te da un 4. Usualmente, ¿cómo resolvíamos estos límites en cálculo 10? ¿Cuál era la técnica? Factorizando. No, factorizábamos, no. Ah, no, Esa conjugada. Conjugada, claro. La conjugada, ese peo, 0 conjugada. Viste que no necesita conjugada, 0 conjugada. Ahora ustedes se dirán, bueno, profe, ¿cuál es la trampa? Porque esta relaciona muy bonito. Esto está muy fácil, profe. Aquí tiene que haber una trampa. O sea, profe, dígame de una vez cuál es la trampa para yo. Porque yo me voy a ir para la casa pensando que la regla de L'Hopital es una vaina demasiado fácil. ¿Ves? Pues la trampa es que posiblemente te toque aplicar la regla de L'Hopital más de una vez. Porque a lo mejor cuando evalúas el límite te vuelve a dar 0 sobre 0. Entonces te toca otra vez. Evalúas, te vuelve a dar y vuelve otra vez. A veces hay que aplicar la regla de L'Hopital unas 3 o 4 veces para hallar el valor. Ahí es donde está la trampa. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahí es donde está. Ahora, si tú me sigues las indicaciones que yo te voy a dar en la próxima clase, la clase de lunes, si me sigues esas indicaciones, tú vas a ver que si te toca derivar más de una vez, no debería haber ningún problema. ¿Ah? No depende, ¿verdad? Ya pasó por ahí, ¿verdad? Vete como ella le digo así como que no. O sea, como un dejo de terror así, ¿sabes? Como cuando te está persiguiendo un asesino en tu vida. Entonces, por eso, como yo sé
que hay muchos problemas que tienen ese pequeñito detalle. Yo les voy a explicar el lunes cómo lo vamos a atender. De qué manera lo vamos a resolver. Entonces, no es muy